Hola, buenos días. Espero que estén bien. Qué bueno poderles saludar y qué bueno que podamos estar aquí escuchando la palabra de Dios, ya sea presencialmente o ya sea desde las casas. Quítale un poco de eco, por favor. Gracias. Me siento como que estuviera hablando varias veces, ¿verdad? Pero ahorita lo arreglan, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo fue la semana? ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué no oramos pidiéndole a Dios su bendición? Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu amor. Queremos decirte, Padre Santo, que te amamos. Queremos decirte, Señor, que estamos prestos para escuchar tu voz. Queremos pedirte, Padre Santo, que hables a nuestro corazón y que podamos entender aún, aunque sean temas difíciles, Padre Santo, que podamos entenderlo, pero lo mejor es practicarlo, Señor. Padre, ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento si no lo llevamos a la práctica, Señor? Así que ayúdanos, Señor, por favor, a que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, sea acorde a tu palabra, Padre Santo, por favor. Gracias por tu amor. Por Jesucristo oramos. Amén. Si se dieron cuenta, el tema de las señas tenía que ver con la familia de Jesús. Y sí, vamos a hablar el día de hoy de eso, de la familia, ese tema de la familia de Jesús. ¿Qué tal cuando idealizamos algo, hermanos? Cuando usted idealiza a una persona, cuando idealiza a su pareja, cuando idealiza a su equipo de fútbol. ¿Y qué decimos? No hay otro como él, ¿verdad? No hay otro como él. El problema del ser humano es que siempre queremos idealizar. Idealizamos nuestras propias familias también, pensando que nuestra familia no comete errores, pensando que nuestra familia es una familia fiel, es una familia que estamos luchando, ¿verdad?, para que eso suceda, pero cuando sucede algo no muy bueno, ¿qué sucede? Nos desilusionamos, ¿no es cierto? Yo entendí esto desde hace mucho tiempo. Entre mayor expectativas tengo, más duro es la caída. ¿Sí me explico? Entre mayor expectativas tengo, cuando no se cumple, ¿qué pasa? La caída es más fuerte, ¿verdad? Igual pasa con nuestras familias, pasa con nuestros cónyuges, pasa con nuestros padres, pasa con los hijos, ¿verdad? Igual pasa eso. ¿Sabe que igual pasó con la familia de Jesús? ¿Se puede imaginar la familia de Jesús? ¿Cómo se la imagina usted la familia de Jesús? ¿Cómo se imagina a Jesús chiquito, pequeño? ¿Cómo se lo imagina? Hay una película que quiere decirnos, no sé si la ha visto, una película de Jesús de pequeño, ¿verdad? Y se nos olvida que Jesús fue un niño normal, común y corriente como nosotros. Un niño que tenía una sabiduría tremenda también, porque dice que cuando él fue al templo y estaba hablando con los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la familia de Jesús? ¿Cómo sería en ese seno familiar que Jesús empezó a crecer, a desarrollarse? Que Jesús tuvo que aprender un oficio, que Jesús tenía que ver cómo comía como cualquier otra persona de su tiempo. Su padre adoptivo, José, como vamos a ver ahorita, tuvo que haberle enseñado el oficio, la profesión que él ejercía. Y por eso es que se le pregunta, ¿verdad? ¿No es este José el hijo del carpintero? O sea, ¿no es este el carpintero, verdad? ¿No es este Jesús el carpintero, el que todos conocemos, el muchacho que creció ahí, verdad? ¿No es este él? Problema, hermanos, de la Iglesia Católica, y en especial voy a hablar de la Iglesia Católica como la Iglesia tradicional, ¿verdad? Y no quiero que se me ofendan con esto, pero el problema es que han tratado de idealizar a la familia de Jesús. Idealizarla de una manera en que la madre de Jesús llega a ocupar un lugar que la Escritura no nos habla. La Escritura nos habla cosas hermosas de María. ¿Sí? Pero lo que la iglesia tradicional ha tratado de enseñarnos, nos vamos a dar cuenta de que no es así. No está en la Escritura, ¿sí? Viene de dogmas, vienen de tener que decir esto se cree, pero sin ningún fundamento bíblico
o nosotros pensamos que es así. ¿Qué es la familia, hermanos? Bueno, si va al diccionario usted puede encontrar la definición que la familia es la interrelación de un grupo de personas ligadas por lazos de sangre, construida fundamentalmente a partir de un acuerdo libre y explícito de un hombre y una mujer, con una duración total, exclusiva, unida, donde hay reglas básicas que hay que llevar a cabo. Entonces, cuando vemos esta definición de familia, podemos ir a la Escritura entonces, porque vamos a encontrar un pasaje muy difícil de la Escritura. Yo no sé si se acuerda del último sermón que yo di, que si lo escuchó, si se acuerda, es que hablábamos de que la opinión que tenían acerca de Jesús. Y vimos ahí la blasfemia del Espíritu Santo, ¿recuerda? Tratamos de dar una respuesta interpretativa a la blasfemia del Espíritu Santo. Pero cuando veíamos las diferentes opiniones, vimos, vaya conmigo por favor a capítulo 3, el versículo 21, vimos ahí que podría estar hablando de la familia de Jesús. Dice Marcos capítulo 3, versículo 21, Marcos capítulo 3, versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, y la pregunta es, ¿quiénes son los suyos? Dice, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y decíamos que una posibilidad de traducción de esta palabra de los suyos podría ser los parientes más cercanos, podría ser su familia, podría ser aquel núcleo familiar donde Jesús pertenecía, podrían ser tíos, podrían ser primos, ¿sí? La palabra no es muy clara en este momento, ¿sí? Pero nosotros podemos deducir que está hablando de la familia más cerca de Jesús. ¿Por qué? Vaya conmigo por favor al versículo 31 ahora, 3:31. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pareciera ser que entonces, en ese evento de la blasfemia de Jesús, donde estaban en una casa, donde no cabía ningún alfiler, habíamos dicho, ¿verdad? Estaba alborotada esa casa, estaba llena esa casa. Parece ser que llega la familia de Jesús, los familiares de él, y quieren llevárselo. Quieren como arrestarlo, ¿verdad? Para que no siguiese haciendo esto. Y habíamos dicho que tal vez ellos sentían que el nombre de la familia estaba siendo pisoteado por Jesús. No tenía ni tiempo para comer, dice el verso 20, ¿verdad? Se autonombró que él era el Hijo de Dios. ¿Qué le pasa a este Jesús? Pudieron haber pensado la familia. Entonces querían llevárselo. Por el bien de Jesús, vamos, lo llevamos a la casa, lo encerramos ahí. Esa era la idea, ¿verdad? Pero parece ser que no pudieron entrar, porque recuerdan, estaba llena la casa, había gente que lo seguía, pero también había una comitiva enviada desde Jerusalén. Eso lo vimos hace 15 días. Esa comitiva me imagino que estaba en los primeros lugares. ¿Por qué razón? Porque a ellos les gustaba sentarse en los primeros lugares, ¿sí? Entonces pareciera ser que la voz iba pasando, ¿verdad? ¿Sabes qué? Están aquí tu mamá y tus hermanos. Están aquí tu mamá y tus hermanos. Con permisito, no, pues no se puede pasar, ¿verdad? Está llena la casa. Y parece ser que llegó a oídos de Jesús. Antes de entrar al pasaje quiero mencionarles algo importante. La familia de Jesús. Podemos hablar de dos tipos de familia de Jesús. Una terrenal como la tuya y la mía, ¿sí? Una terrenal como Jesús, un miembro de una familia
donde José era el padre adoptivo, donde María era su mamá y donde parece ser que tenía otros hermanos. Y ahí es donde la iglesia tradicional va a diferir con nosotros. Ahí es donde ellos dicen, no, es que cuando habla de los hermanos de Jesús, no está hablando de sus primos, ¿sí? No, está hablando de sus discípulos. No, está hablando de sus seguidores. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir y ver la escritura para ver qué nos dice. Primero, quiero hablar del padre adoptivo, José. ¿Qué conocemos de José? Porque si se dan cuenta, cuando van en este evento, pareciera ser, ¿y dónde está el papá? Porque va la mamá, va los hermanos, ¿y dónde está el papá? Pareciera ser, según la tradición, lo que dicen es que José a lo mejor ya había muerto. José a lo mejor ya había muerto, ya no estaba con ellos. Entonces por eso José no pudo irlo a agarrar y decirle, muchacho, salga de ahí y venga hacia la casa, ¿verdad? No. Pero, ¿qué recordamos de José, de su vida? El pasaje que está en Mateo, pareciera ser que José, cuando se entera que María está encinta, está embarazada, dice que José era un hombre ¿qué? Justo, que era una persona justa. ¿Se puede imaginar vivir con una persona justa, un papá justo en casa? Yo creo que podría ser algo bueno, ¿no? Vivir con un papá justo, con una persona que sea justa, recta. Y yo creo que Jesús entonces y los hermanos, el tiempo que vivieron a lo mejor con José podía haber sido algo bueno estar ahí. Obviamente nosotros sabemos que dice la Escritura que él quiso dejarla secretamente. José lo que quería decir, que digan que fui yo y no fue ella, la mala, ¿verdad? Es lo que quería José. José quería decir, el que quede mal aquí soy yo, no que sea ella. Pero sabemos la historia, dice que un ángel se le apareció y que le dijo, José, no temas de recibir a María, porque lo que es engendrado de ella, del Espíritu Santo es. ¿Y sabes qué? Y va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Fíjese qué interesante esto, ¿verdad? Jesús. ¿Por qué no le puso José? O como yo, ¿verdad? Ricardo Daniel, ¿verdad? Primero el mío y luego el otro, ¿verdad? No. ¿Se imagina? José Jesús. No se oye tan mal, ¿verdad? Sí, había el hermano Gustavo riéndose a pesar de la mascarilla, ¿verdad? Pero porque le puso también Gustavo a su hijo, ¿verdad? Ok. No, porque el ángel fue claro y le dijo, le vas a llamar Jesús, por lo que Jesús va a ser. El destino de la vida de Jesús, o la obra, si queremos decirle también, de la obra de Jesús era ir a la cruz y a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y en el nombre ahí lo iba a llevar ese nombre que es Jesús. Entendemos que José pudo hacerse cargo de María. Y dice lo siguiente la Escritura. ¿Quieren ir conmigo, por favor, a Mateo, por favor, capítulo 1? Mateo, capítulo 1. Ahorita les digo el verso. Mateo, capítulo 1. El versículo 24, cuando José despierta del sueño, dice lo siguiente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, vea esto, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Me llama la atención esto que dice, pero no la conoció. Ay, ¿cómo que no la conocía? Pues que no sabía que era María. Mucho gusto, María. Yo soy hijo. No está hablando de eso. Si usted tiene otra versión ahí en su celular o donde lo está viendo, usted va a ver, si tiene la NTV, por ejemplo, se va a dar cuenta que dice, y no tuvo relaciones sexuales
hasta que, ¿sí? No tuvo relaciones sexuales, es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que José recibe a María, ¿y qué sucede después? Tuvo a Jesús, María, y después de que tuvo a Jesús, pudieron vivir como una pareja matrimonial, ¿verdad? Teniendo relaciones sexuales, como es lo normal en cada matrimonio, ¿sí? Ahora, esto es algo complicado, hermanos. Para nosotros no, pero la iglesia tradicional sí es muy complicado esto, porque a ellos hablan de la perpetua virginidad de María. ¿Han escuchado eso? La perpetua virginidad de María. ¿Qué quiere decir? Que antes, durante y después, María sigue siendo virgen. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿habrá un punto de la Escritura donde podamos decir esto? Ellos sí sacan un pasaje bíblico. Y el pasaje es cuando Jesucristo está en la cruz, ¿recuerdan? Y que está Juan ahí, y está María, y le dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Sí? El punto es, ¿por qué le dejó a Juan la responsabilidad de María? ¿Que no tenía otros hermanos? ¿Por qué deja Jesús entonces esa responsabilidad? Porque si ustedes van conmigo, por favor, vayan conmigo a Marcos capítulo 6 ahora. Marcos capítulo 6. Verso 3. Fíjese lo que dice. Marcos 6, 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Nosotros vemos en la Escritura que hay 4 hermanos y mínimo 2 hermanas. No se dice quiénes son las hermanas, lo único que se habla de en plural, hermanas, ¿verdad? Entonces, mínimo son dos hermanas, ¿sí? Y nosotros vemos aquí clarísimo los nombres, ¿no es cierto? Aquí está, mire, dice, hermano de Jacobo, de José, o sea, José sí le puso José a uno de sus hijos, ¿se dio cuenta? Jacobo, José, Judas, no el traicionero, sino parece ser que es Judas el que escribe la carta de Judas, ese sería, y luego dice, y de Simón, ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? ¿Sí? ¿Cómo interpreta esto la iglesia tradicional, hermanos? Ellos dicen que tanto en hebreo como en arameo, la palabra hermano no es una palabra, es una palabra más genérica, dicen ellos, ¿sí? Y ahí está la discusión, ¿verdad? Que la palabra es un poquito más genérico, que puede significar primos, parientes cercanos, que puede ser hermanos, como hermanos también como nosotros. ¿Cómo nos decimos nosotros? Hermanos, ¿verdad? Hola, hermano. Hola, hermana. Ni me acuerdo del nombre, pero ahí me zafé, ¿verdad? Hola, hermana. Hola, hermano. ¿Sí? Pero porque somos una familia, ¿no es cierto? Por eso es que decimos eso, ¿ok? Pareciera ser que así es como ellos interpretan este pasaje, ¿verdad? En griego es un poquito más exacto, pareciera ser. La palabra que se utiliza aquí podría dar la idea de hermanos de sangre también, ¿sí? Podría dar la idea también un poquito más amplio el término. Pero cuando vemos aquí, pareciera ser que la familia de Jesús es una familia conocida. Como dice el dicho por ahí, dice, pueblo chico, infierno grande, ¿no es cierto? Todo se sabe, ¿verdad? Entonces, se pueden imaginar, la fama de Jesús llega hasta oídos de su familia. Recuerden algo, los hermanos de Jesús, dice Juan, que no creían en él,
que no creían en Él. ¿Se puede imaginar eso? No creían en Jesús. Pareciera ser que después de la resurrección vemos que los hermanos de Jesús carnales creen en Él. Vemos a un Jacobo, ¿verdad? Vemos a un Santiago, ¿sí? Líder de la iglesia primitiva, hermano de Jesús, ¿sí? Vemos a un Judas escribiendo una epístola, una carta. Pareciera ser que después entonces de la resurrección, esos hermanos incrédulos llegan a pasar y ser personas seguidoras del Señor Jesús. María, siempre virgen, dice la iglesia tradicional. Cuando nosotros vemos en la Escritura que María tenía otros hijos. Sí. El término siempre virgen se iba acuñando porque había pensadores, padres de la iglesia, que ponían ese término y la siempre virgen María, ¿verdad? Y de ahí es donde agarran esta doctrina que se llama la perpetuidad de la Virgen María. ¿Sí? Y es ahí cuando nosotros entramos en duda, hermanos. ¿Será que sí? Estuve escuchando a padres católicos dando explicación sobre estos temas. Interesante lo que ellos mencionan. ¿Sí? Pero en realidad, hermanos, pareciera ser que la Escritura es clara. Vea otra vez, vaya conmigo a Marcos capítulo 3, que es nuestro texto base, versículo 31. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarles. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué no sería más fácil si son los primos que el texto dijera, y vinieron sus primos, ¿sí? Y la madre de Jesús? Porque en griego hay otra palabra, diferente totalmente para hermanos. Hay otra palabra para primos. ¿Por qué no se usó esa? Porque está hablando de los hermanos de Jesús. Hay una teoría que dice que José, cuando se casa con María, cuando la recibe, José ya estaba casado, ya tenía hijos. Algunos piensan que José había enviudado. Algunos piensan que no, como en aquel tiempo se podía tener de más mujeres, ¿verdad? Entonces José con su mujer y agarró a esta jovencita, ¿verdad? Y la recibió. ¿Sí? Tal vez la más fuerte es que José había enviudado, por eso se había vuelto a casar. Y con el primer matrimonio había tenido hijos, o sea, estos que se mencionan aquí. Entonces no son hijos de María. Pero usted sabe lo que pasa en una relación matrimonial. Y no quiero hablar mucho porque hay jovencitos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero usted sabe muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Y el Señor bendecía. Recuerde que en el Antiguo Testamento una de las bendiciones mayores era que un matrimonio que pasara tuviera descendencia. ¿Sí? Ahora, esos son los hermanos terrenales, esa es la familia terrenal de Jesús. ¿Y a nosotros qué eso, verdad? ¿Tuvo o no tuvo qué? ¿Sí? Yo creo que en este segundo punto es donde entramos tú y yo, porque quiero hablar de la familia espiritual de Jesús. ¿Sí? Quiero primero hablar de la familia espiritual de Dios, Dios Padre. Porque todos sabemos, como el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo podemos entrar a la familia de Dios, hermanos? ¿Cómo podemos entrar? Portándonos bien, siendo buenas personas, buenos hermanos, ¿cómo podemos entrar? ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo ese sacrificio vicario porque me tocaba a mí y lo agarró el Señor Jesús. Él fue a mi lugar. Todo ese sacrificio que el Señor Jesús que hizo en lugar tuyo, en lugar mío,
Él nos los pone y nos dice, aquí está. Y nosotros por fe lo aceptamos. Nosotros decimos, ok, gracias Jesús por morir por nosotros, y ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús de que Él puede limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para entrar a la familia de Dios es por medio de la fe. Recuerda lo que dice también el apóstol Juan, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque en una forma general, todos somos llamados hijos de Dios, pero en una forma particular, no todos son hijos de Dios. Entonces me gusta más usar el término, todos somos criaturas de Dios, porque Dios es nuestro creador. Pero hijos, adoptados, ¿verdad? Pero hijos, entramos nosotros, los que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sigamos aquí en Marcos. Dice que vinieron quedándose afuera, no podían pasar, ¿verdad? Enviaron a llamarle. Yo me imagino que ese enviaron a llamarle era, pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz, hasta que llegó la voz, ¿a quién? A Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mira, hermano, si yo hubiera hecho enfrente de mi madre eso, me da un revés, ¿verdad? ¿Sí? Me respetas. Uno pareciera que Jesús le faltó el respeto a su mamá, ¿no? Cuando dice, ¿y quién es él? ¿Y quiénes son ellos? Pongamos en contexto todo esto. Acababa de suceder algo impresionante. Acababa de suceder que los líderes religiosos que estaban sentaditos ahí habían dicho que por el espíritu de Belcebú, Jesucristo estaba echando demonios. Pongamos en su contexto, ¿qué quería venir a hacer la familia de Jesús? ¿Quería llevárselo a dónde? A su casa. ¿Qué querían hacer? Encerrarlo. Porque el mensaje que estaba dando para ellos ya era locura, está fuera de sí. ¿Dónde estaba su familia en ese momento? Cuando está siendo acusado por medio de estos líderes religiosos. ¿Quién estaba alrededor de Jesús? Esos discípulos que Jesús había llamado. En ese contexto, entonces, él pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Estos que están aquí haciendo la obra conmigo, estos que están aquí apoyándome para lo que Dios me ha enviado, estos son mi madre y mis hermanos. No es que esté negando a su familia, hermanos. No es que estuviera negando a su familia. Mire, hay tanto tipo de familia, ¿verdad? Familias funcionales, disfuncionales, ¿verdad? ¿Saben cómo era la familia de Jesús? Pareciera ser que era más una familia disfuncional, ¿verdad? Los hermanos ahí viendo. ¿Sabe qué me recuerda? La familia de José. ¿Recuerda la familia de José? Cuando el otro les contaba el sueño, José, ¿qué decían los hermanos? ¡Ay, ahí viene este otra vez!, ¿verdad? Sí, ahí viene el soñador. Ahí viene este otra vez. Y cuando tuvieron la oportunidad, ¿qué hicieron? Nos deshacemos de él rápido. Pareciera ser que la familia, un núcleo difícil también, hermanos. De mucha bendición, pero también un núcleo un poco difícil. Vea, versículo 35. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para estar en la familia de Jesús, hermanos, ¿cómo se entra en la familia de Dios? Por fe. Pero ¿qué hay que evidenciar en nuestra vida? La familia de Jesús se evidencia, número uno, hacer
la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Cuando usted vive, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted está evidenciando que usted pertenece a la familia de Jesús. Los que hacen la voluntad de Dios. Y hemos escuchado que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Hemos escuchado que la voluntad de Dios es como una encrucijada en la vida en la cual determino si hago mi voluntad o hago la voluntad del Señor. ¿Cómo está usted en este lado? ¿Cómo está usted? ¿Cómo son sus decisiones? ¿Usted hace la voluntad de Dios o hace su propia voluntad? Hay un pasaje que me encanta, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Esos versos que nos sabemos de memoria cuando habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dice, verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjese, esto viene de algo que el Señor está diciendo, que Pablo, mejor dicho, está diciendo un poquito más adelante, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Estamos en Efesios, perdón, es 5:15, dije 4, ¿verdad? 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, porque el andar, el vivir la vida cristiana es importante. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, ¿cómo andas? ¿Andas como sabio o andas como necio? Por tanto, dice, no seáis, ¿qué dice? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquella persona que anda en los caminos del Señor, aquella persona que anda como sabio, lleno del Espíritu Santo, es aquel que sabe discernir cuál es la voluntad de Dios. La famosa pregunta es, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? Aquí está. ¿Cómo vives? ¿Sabiamente? ¿Quién te domina? ¿El Espíritu Santo o tus emociones o tu enojo? ¿Quién es el que te domina tu vida? ¿Tú mismo? Una persona sabia y entendida es aquella que hace la voluntad del Señor. Vaya conmigo ahora a Mateo 7:24 al 27, pasaje paralelo a Marcos, a lo que estamos viendo ahorita. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Dije pasaje paralelo. Esta es la parábola de los dos cimientos. ¿Se acuerda de esta parábola? ¿Sí? Aquel que construye en la roca y aquel que construye ¿dónde? En la arena. Esto viene de una pregunta, esto viene de lo que Jesús va a enseñar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Pero vea algo importante que muchas veces nos pasamos. Dice, le compararé a un hombre sabio, prudente, pero es aquel hombre prudente, es el que oye estas palabras y ¿qué más? Y las hace. Ahora, vea al otro hombre, al otro constructor. Dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y no las hace. ¿Sí? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Se da cuenta?
hay personas entonces que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, la practican. Y hay personas que oyen la palabra de Dios y ¿qué pasa? Como le entró por aquí, por acá le salió, ¿verdad? Y no la hace, no la pone en práctica. Dice que lo va a comparar un constructor, ¿verdad? Que está edificando una casa, uno en una roca y otro en la arena. Y a los dos le vinieron las mismas desgracias. ¿Cuáles son esas desgracias? Descendieron lluvias, vinieron los ríos, ¿verdad? Y soplaron vientos y golpearon aquella casa, y la casa, según lo que hizo, cayó o no cayó. Si oyes la palabra y la haces, es aquel sabio que construye en la roca. Pero si oyes la palabra y no la haces, ¿qué sucede? Es aquel que no puso en práctica. Vaya conmigo, por favor, a este pasaje paralelo. Es Mateo 12, por favor. 12:46. Mateo 12, con esto terminamos. Dice, mientras, 12:46 de Mateo, ¿verdad? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Escuche bien lo que dice el verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y esta es mi hermana. ¿Ok? Ahora vamos a Lucas, por favor. El pasaje, ¿verdad? Lucas 8:19. Lucas 8:19. Versículo 21, vamos a leer porque lo otro ya lo sabemos. Entonces les respondió Jesús, mi madre y mis hermanos son los que, ¿qué dice? Los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué más? ¿Ya ve por qué los llevé a los dos cimientos? Aquel que oye la palabra y lo hace, es aquel que evidencia que está en la familia de Jesús. Hermanos, si conocer la palabra no pasa nada. Tú puedes conocer mucho de la Biblia, pero si la conoces y la practicas poco, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo ese conocimiento? Qué bueno que tengas un conocimiento amplio de la Escritura, pero la Escritura tiene que evidenciarse en la vida. Escuchaba ayer al doctor Ormachea diciéndonos que su mamá era una Biblia andante, decía. Era una Biblia andante mi madre, decía. Tiene ahora 90 y tantos años, dice, pero mi mamá era una Biblia andante, dice. Y no por tanto que conocía la Escritura. Decía, mi mamá solamente llegó al 2º año de primaria, pero conoció la Escritura tanto que su vida fue transformada. Que su vida fue transformada por la palabra del Señor. Y ella vivía lo que creía. Yo creo, hermanos, que esto pasa mucho también en nuestras vidas. Queremos aprender mucho de la Escritura y eso es muy bueno. Yo los animo a que aprendan de la Escritura. Antes decían este dicho, escuche lo que decía. Yo no me preocupo tanto por lo que no sé de la Escritura. Si de lo poquito que sé, ponerlo en práctica. Sí, es un buen pensamiento, pero un pensamiento también un poquito que no te hace llegar más allá. O sea, yo ya no quiero saber más de la Escritura porque lo que poquito que sé lo tengo que poner en práctica. Y eso me causa problemas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quiero estudiar más si lo que sé ya no lo puedo practicar? No, al contrario. Nosotros debemos de día con día aprender de la Escritura porque esta nos va a llevar entonces a vivir de una manera correcta,
Aprender más de Jesús, aprender más de Dios, nos lleva a vivir de una manera correcta, con principios, con ética, con moralidad correcta, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo que a nuestra fe había que añadirle la virtud. ¿Sí? A la fe. Añádele y ve añadiendo, decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Añádale, vaya añadiéndole. Conocer de la Escritura, hermanos, nos hace reflejar más a nuestro Maestro, nos hace reflejar más a Jesús. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? A lo mejor nuestra familia es una familia disfuncional. A lo mejor nuestra familia es una familia rara, difícil, ¿verdad? Pero cuando es transformada por el Evangelio, cuando es transformada por el mensaje de la Escritura, cuando es transformada por Jesucristo, podemos hacer cosas tremendas. Mi familia está en varios lugares, México, Estados Unidos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado con mi familia si Jesús no hubiese llegado a nuestra vida? Veo a varias hermanas que sus esposos están dedicados al servicio del Señor. Veo a gente que quiere servir al Señor. Otros que a lo mejor no le conocen de una manera más personal. Pero ¿qué hubiera sido de nuestra familia sin que el Señor Jesús hubiera llegado? ¿Qué hubiera sido de mi vida como hermano, como persona, si el Señor Jesucristo no hubiera llegado a mi vida? Y lo segundo, hermanos, es si ser de la familia de Jesús lo evidencio oyendo y haciendo la voluntad de mi Dios. ¿Qué voluntad estás haciendo? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? ¿Cómo vives tu vida? ¿Acorde a los principios de la palabra de Dios o acorde a tu sabiduría? Y número 3, para entrar a la familia de Dios es por medio de la fe. La pregunta, ¿tú ya has entrado a esa familia? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo mejor Dios te está hablando en este momento, porque es necesario que entres a la familia de Dios. Es necesario depositar tu fe, tu confianza, tu esperanza en Jesucristo. A lo mejor tu vida no tiene sentido en este momento. A lo mejor estás batallando con muchas cosas y Dios te está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Oremos, Padre, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Así mientras están ustedes con sus ojos cerrados, orándole al Señor, yo quiero preguntar en esta noche, ¿habrá alguien en este lugar que quisiera dar su vida al Señor Jesucristo? Poner su fe en el Señor Jesucristo y pasar en este momento a ser parte de la familia del Señor. Todos están orando, nadie me está viendo. Si tú quisieras hacerlo el día de hoy, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien en este lugar que quisiera poner su fe, depositar su fe en la persona de Jesús? ¿Habrá alguien? Padre, de nuevo, gracias. Gracias, Señor, porque nos hablas. Señor, entendemos, Padre Santo, que el único Dios y Salvador es el Señor Jesucristo. Gracias por María, Señor, porque fue el instrumento tuyo para que el Señor Jesús viniera a este mundo. No hablamos mal, Señor, sino al contrario. Tu palabra dice que será bienaventurada. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a darle el lugar que tu palabra pone a María, Señor. Pero ayúdanos también a vivir acorde a las palabras del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bendíganos, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.